Muy buenas noches a nuestra comunidad CPL, miembros de la orden, colegas todos, que se conectan a una nueva transmisión en vivo desde nuestra plataforma del Facebook Live. Les damos una cordial bienvenida a este nuevo webinar académico en el marco del Mes del Periodista 2022 que organiza el Colegio de Periodistas de Lima. Continuando con nuestra agenda, hoy tenemos como tema principal la radio online y su potencialidad como herramienta informativa para los periodistas y comunicadores. Quiero compartir con ustedes que en un informe estadístico publicado por la corporación Dentsu, la radio online triplicó el número de sus oyentes solo en la última década gracias al crecimiento del podcast. Esto, por supuesto, de alguna manera, afectó al territorio latinoamericano, que en circunstancias de confinamiento, como lo vivimos años atrás, identificó el podcast como un medio importante para informarse, educarse y entretenerse. No hay duda de que hoy es el momento del audio. La radio online triplica sus oyentes, particularmente a través del podcast, que ya alcanza el 40% de radioyentes solo en España. Por ello, consideramos importante abordar esta videoconferencia titulada Radio Online para Periodistas y Comunicadores, a cargo de nuestro director de Publicaciones e Imagen Institucional, licenciado José Trujillo Ripamonti. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausati y Mesa y egresado de la Maestría de Relaciones Públicas por la Universidad de San Martín de Porres. Es periodista, locutor y relacionista público profesional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en medios de comunicación radiales, televisivos, impresos y digitales de diferentes entidades públicas y privadas. Ha sido, además, coordinador de Congreso Radio, emisora informativa del Congreso de la República del Perú. Actualmente se desempeña como director de comunicaciones del CPL y dirige la ciberradio Buenos Momentos Radios. Sin más preámbulos, les damos una cordial bienvenida a José Trujillo Ripamonti y lo dejamos con su exposición magistral. Adelante, licenciado, puede activar su micrófono. Muchas gracias, Jason. Muy buenas noches a toda la comunidad CPL, a los periodistas y comunicadores que se enganchan nuevamente a una transmisión que está realizando el Colegio de Periodistas de Lima con la finalidad de fortalecer las capacidades de periodistas y comunicadores en el marco, como bien lo señaló Jason, del mes del periodista 2022. Y como parte de este ciclo de capacitaciones, la radio online, el podcast, no podía ser ajena a esta temática, tomando en cuenta que en días anteriores el tema digital ya había sido abordado de manera muy extensa y adecuada por dos profesionales de primer nivel, como son los periodistas Mónica Cáceda, quien nos habló sobre la marca personal en LinkedIn, y Antonio Manco, periodista digital, que nos habló sobre las herramientas con las que contamos en las redes sociales para potenciar el trabajo periodístico. En una forma de cerrar este círculo virtuoso de lo digital, de la comunicación digital, es que hoy abordamos el tema acerca de la radio online para periodistas y comunicadores. Voy a comenzar por compartir la presentación. Así es. Como pueden ver, y es bueno mencionarlo, si hablamos de radio online, tenemos que tener claro que hablamos de audio digital. Ya en una ocasión anterior, como lo mencionáramos, el colega Antonio Manco se refirió de alguna manera a las plataformas de difusión de los podcasts. Habló de Spotify, de Apple Podcasts, de
de Google Podcast y todas las plataformas de distribución de podcast que existen gracias a esta herramienta llamada Anchor. Y es bueno, ahora que nos referimos a la radio online, tener claro que ambos, tanto el podcast como la radio online, son audios digitales, con la diferencia de que la radio online es en vivo y el podcast es un contenido sonoro en diferido. Estas dos nubes de palabras que les planteo en esta primera lámina son digamos, marcan nuestra ruta, la hoja de ruta que vamos a seguir en los próximos minutos, porque para nosotros, los promotores de la radio online, del podcast, de los contenidos sonoros digitales, es fundamental que entendamos que necesitamos ser profesionales muy apasionados. Por eso en la primera nube hablamos de radio apasionado, radio apasionada, porque solamente de esa manera podremos volcar en los productos que generemos esa dedicación que es necesaria para lograr, en este caso, productos radiales de calidad. Y en la otra nube, la que representa un micrófono de palabras, tenemos palabras claves en el trabajo de un periodista o comunicador que se dedica a la producción de contenidos sonoros, sea para radio online o para podcast. Hablamos de audio, hablamos de episodios, pero hablamos también de algo fundamental en el trabajo o en los contenidos que se puedan generar para una radio online o para el podcast. Son como primos hermanos, ambas plataformas. ¿Y por qué lo digo que son como primos hermanos y también primos hermanos de la comunicación digital en general? Como lo mencionara en su momento Antonio Manco, necesitamos en la radio online, en el podcast, dirigirnos a nichos, dirigirnos a comunidades específicas que quieren consumir un contenido determinado. Por eso es que, al igual que lo mencionara Antonio en su oportunidad, debemos dejar de pensar, en este caso, en una radio generalista. Debemos pensar en una radio que se dirija a un público objetivo con una temática específica y definida, así como lo hace el podcast. Por eso es que vamos a encontrar en las siguientes láminas, en los siguientes minutos, una serie de radios online o digitales muy especializadas, con una temática puntual y dirigida a un nicho de mercado muy concreto. Por eso también es bueno, y el título así lo señala, que la radio online no solamente está dirigida para hacer periodismo, sino también para hacer comunicación corporativa, y puede ser una herramienta fundamental en cualquier plan de comunicación de cualquier organización. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos si es que luego de que confirmamos que somos radioapasionados, radioapasionadas y queremos involucrarnos en este mundo de la producción sonora, debemos realizarnos? En primer lugar, ¿crees que la radio online puede mantenerse en el tiempo y ser exitosa? ¿Cuál debería ser el público objetivo o nicho de una radio online? De acuerdo a lo que ya mencionamos instantes atrás, ¿qué contenidos debe tener una radio online? ¿Solo música o solo debe ser hablada? ¿Qué recursos humanos y técnicos requiere? ¿Cómo debe estructurar su temática y programación? Lo primero que tenemos que, para poder ir desarrollando las respuestas a estas preguntas, lo primero que debemos tener claro es que la radio online
y con esta lámina queremos desmitificar algunas ideas que tienen algunas personas que desean incursionar en la radio online, en el podcast, etcétera, en el contenido o en el audio digital, es que en este caso la radio online tendrá miles de oyentes. Es un mito. Una radio online con 100 oyentes en simultáneo, es decir, que permanentemente 100 personas, no las mismas, pero 100 personas permanentemente escuchan mi contenido, mi programación radial. Si es que tengo esos 100 oyentes en simultáneo, Dios mediante, de manera permanente o en gran parte de mi programación, puedo considerarme una radio exitosa. La radio online tiene un alcance limitado. Al ser el Perú un país con una geografía bastante accidentada y donde los medios de comunicación resultan aún escasos o insuficientes para lograr una comunicación adecuada en algunos lugares del país de manera muy especial. He oído cuando he desarrollado algunos proyectos de radio digital que el primer reparo que me ponen o que me plantean algunas personas que no creen en esta herramienta de comunicación corporativa o periodística es, no nos van a escuchar, pues porque en tal lugar del país no existe suficiente banda ancha para que la señal de la radio pueda llegar de manera adecuada. Así que no tiene mucho sentido. Mi público objetivo, supongamos, si habláramos de una radio corporativa, es rural y en la zona rural yo no tengo, no tengo mayor posibilidades de llegar al público objetivo porque algunas zonas del país no tienen una buena señal de telefonía y por ende no hay una buena señal de internet. En contraparte a esa forma u opinión o manera de pensar, habría que puntualizar que el alcance de la radio online es mundial y nuestra comunidad, la que queremos formar, también. Por esa razón es que no podemos dejarnos llevar por el pesimismo de quienes dicen que porque simplemente tenemos limitaciones de comunicación locales, no podemos ser una radio que cumpla el objetivo, sea periodístico, insisto, o de carácter corporativo, de llegar a nuestros públicos. La comunidad peruana en el mundo es amplísima. Entonces, la posibilidad de contar con un medio de comunicación que llegue a todo el mundo también nos va a permitir, sin duda, alcanzar a un grupo importante de peruanos que necesitan recibir información, entretenimiento, cultura de su país y que no necesariamente la reciben con los medios que tienen a su alcance, y una radio online puede ser esa alternativa sin duda. Es bueno a estas alturas preguntarse y tener claro algunos hábitos de consumo para más o menos ir delineando si es que me animo o no me animo a elaborar o a implementar, mejor dicho, una radio digital o una radio online. Según el estudio sobre el consumo de audio digital 2021 para Perú de Cisneros Interactive, el contenido más escuchado es la música con 75%. No es algo que nos llame demasiado la atención porque efectivamente sabemos que las personas en una gran parte consumen audio digital para escuchar música. Hablamos, por ejemplo, de plataformas como Spotify y iTunes y otras que nos permiten escuchar la música del género de nuestra preferencia. Y un dato importante, radio en internet tiene 18% dentro del contenido más escuchado de audio digital y el podcast 23%. Hablamos que entre los dos ítems
tanto radio en internet como podcast, superamos el 40%, lo que es una cifra importante a tener en consideración si es que estamos pensando, analizando la posibilidad de implementar una radio digital. 32%, según este mismo estudio, consume audio digital entre 1 y 3 horas diarias. ¿En cuál de las siguientes situaciones se consume o escucha audio digital? Al levantarse, 11%, 11% también de camino al trabajo, 24% trabajando, 13% al correr o pasear, 15% al buscar en internet, 52% al escuchar música, 18% otros. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarles, por ejemplo, un tema muy importante. La radio online, al igual que el podcast, que tiene su antecedente más, digamos, antiguo en el año 2004, hablamos que el podcast aparece en el 2004 y ha obtenido un relanzamiento vigoroso en los últimos años, en gran medida también por las circunstancias de la pandemia y lo que ello ha significado con respecto a nuestros hábitos de consumo. La radio online también tiene bastantes años de existencia y existen muchas experiencias que han aparecido, se han desarrollado, han desaparecido con el tiempo. Una de ellas es Radio Coca-Cola o Coca-Cola Radio, como querramos llamarla. Esta emisora es una emisora que no solamente ha existido en el Perú, teníamos Radio Coca-Cola Perú, Coca-Cola Ecuador, Colombia, etc. En el caso del Perú, era una iniciativa que particularmente me llamaba mucho la atención porque era una emisora que tenía la participación de locutores que eran personajes reconocidos de la actuación, de la farándula, es decir, eran personajes que podían tener una influencia importante en el público objetivo de esta emisora corporativa, que eran principalmente los jóvenes. Y si bien fue una experiencia que al inicio funcionó muy bien, con el tiempo fue diluyéndose, de repente lo más probable es que la inversión con respecto al retorno de esa inversión en figuras que pudiesen ser locutores o conductores de estos espacios, no se compensaba y al final el proyecto se diluyó, sin que eso quiera decir que no sea una buena idea tener una radio corporativa. El enfoque inicial por lo menos era muy, pero muy bueno. La Autoridad Nacional del Agua en el año 2015 implementó su radio online. Tuve el honor de encargarme del desarrollo e implementación de esta iniciativa. Cuando les comentaba que había tenido críticas acerca del público rural al cual se dirige la institución, una institución en la que trabajaba, me refería claramente a la Autoridad Nacional del Agua, cuyo uno de sus principales públicos son los usuarios de agua en las zonas rurales de nuestro país. Muchos me decían, pero si no tenemos posibilidades de que los usuarios nos escuchen, porque no hay radio, no hay señal de internet adecuada para que lleguen. ¿Para qué estamos haciendo toda esta inversión, esta implementación, esta generación de contenidos radiales que demanda tiempo, sin duda, esfuerzo en cuanto a recursos técnicos y humanos? Mi respuesta fue completamente contundente en el sentido de que efectivamente había una limitación por ese lado, ¿no? Pero tenías la posibilidad de un posicionamiento de marca importante de la Autoridad Nacional del Agua. La Autoridad Nacional del Agua en el Perú tiene instituciones homólogas en todo el mundo. Y el tema del cuidado del agua adquiere particular importancia con el transcurrir de los años, cuando cada vez hablamos con mayor frecuencia de que en el futuro
las guerras serán justamente por el agua. Entonces, teniendo instituciones preocupadas por el cuidado del agua a nivel mundial, la posibilidad de contar en el Perú con una radio especializada en la promoción del cuidado del agua resulta bastante importante. Y decíamos, para poder atender en todo caso las inquietudes de quienes me planteaban que no se iba a poder atender al público interno, a los usuarios en el Perú de la institución, decía, hay una producción de contenidos sonoros que pueden ser replicadas en radios locales a través de alianzas estratégicas con estas emisoras que muchas veces requieren contenidos porque no pueden cubrir su parrilla de programación, no tienen acceso a información institucional de las diferentes entidades del Estado y tú le estás brindando ese contenido con programas completamente desarrollados o microprogramas con un enfoque periodístico, digamos, del más alto nivel. Entonces, muchas emisoras veían con muy buenos ojos la posibilidad de compartir ese contenido en algún momento de su programación y de esa manera lograbas dos cosas. Y vuelvo al inicio. El posicionamiento de la marca con un contenido que se escucha en todo el mundo y la posibilidad de generar alianzas informativas con medios de comunicación local. Radio Indecopi es otra emisora corporativa o institucional que ya tiene muchos años, que inclusive en sus primeros años tuvo la posibilidad de ser reconocida por sus buenas prácticas en gestión pública. Me refiero a la experiencia de Radio Indecopi, y es una muestra como que continúa la experiencia desarrollándose, es una muestra de que una radio online corporativa o institucional puede ser una buena alternativa dentro de las políticas de comunicación institucional o corporativas de las diferentes organizaciones que existen en nuestro país. Pero si hablamos de medios de comunicación radiales corporativos, también podemos hablar de experiencias que no solamente se dan en nuestro país. Holiday Inn Radio es la radio de Holiday Inn, que es una cadena de gimnasios en España. Y el kick del asunto con respecto a esta emisora, y lo dice muy bien acá en la presentación en su página web, es que esta radio es el acompañamiento perfecto para tu entrenamiento, una fórmula que combina la mejor música, dance, house y electrónica con tips de entrenamiento, consejos de nutrición y toda la información de tu gimnasio. La radio al servicio de los usuarios de un servicio, pero también de la propia organización para promoverla y posicionarla. Y había olvidado de mencionar también el caso de Radio Indecopi, ¿no? Radio Indecopi, ¿cuál es la finalidad, obviamente, o la temática especializada que aborda Radio Indecopi? Es la defensa del consumidor. Como ya lo señaláramos también antes con respecto a Ana Radio, es el cuidado del agua. Entonces, tenemos ejemplos concretos de medios de comunicación radiales online que se dirigen a un público específico con una temática específica. Como lo mencionara Jason en la presentación, yo he sido coordinador general de Congreso Radio, que es la radio del Congreso de la República, y esta experiencia nos ha permitido a nosotros desarrollar una serie de estrategias de producción para posicionar al medio, que tiene también, si cabe el término como competencia, al canal del Congreso, que por ser un medio audiovisual puede tener un mayor interés por parte de los congresistas y de la propia institución congresal para
la difusión de sus mensajes, de sus proyectos e iniciativas, pero hemos logrado en el tiempo en el que nos hemos encontrado a cargo de la emisora, ese posicionamiento, el que se entienda que el medio radial tiene una gran ventaja con respecto al televisivo, quizá en el sentido de la posibilidad, cuando hablamos de un medio digital, de que yo no consuma tantos datos para escuchar un contenido sonoro, porque lo puedo hacer sin consumir muchos datos. Si tengo problemas con internet, la señal de audio pesa mucho menos que la de video, entonces se puede reproducir con facilidad, por más que yo no tenga un ancho de banda adecuado, etcétera. Y en Congreso Radio se practicó lo que también les decía hace un instante, las alianzas estratégicas con medios de comunicación del interior del país que no tienen acceso a ningún tipo de información oficial sobre las actividades que desarrolla el Congreso de la República y que encontraba en sus diferentes programas y en su micro noticiero esa posibilidad de acceso a las diferentes actividades que desarrolla el Parlamento Nacional y que muchas veces son desconocidas porque se privilegia o prevalece el escándalo de la denuncia, lo coyuntural, lo negativo, sobre muchas acciones positivas que se pueden desarrollar en beneficio de la ciudadanía. Hace unos años también existía esta experiencia de la radio del BBVA, cuando era BBVA Continental. Tenías como embajador, digamos, de esa marca, de la radio del BBVA, a Pedro Suárez Vértiz, a Pelo Madueño, y tenías también la posibilidad de cuál era el objetivo en el caso de esta emisora, promover la aparición y consolidación de nuevas bandas rockeras a través de una radio de circuito cerrado que se iba a escuchar en todas las agencias de esta entidad financiera. Lamentablemente, yo con mucha expectativa cada vez que iba al banco, esperaba escuchar ese contenido, cuál era la identidad sonora que le habían dado a la radio para digamos, ver, ¿no? El producto que se había generado con tanto esfuerzo, que se había anunciado de manera rimbombante, etcétera, con personajes tan importantes del espectáculo, del arte musical, como son los ya mencionados, pero lamentablemente parece que la experiencia tampoco pudo durar mucho o no se tuvo el suficiente esfuerzo para seguir desarrollando una estrategia de responsabilidad social a través de la radio y la promoción de bandas de rock nuevas que aparecían o irrumpían en el mercado. Suponiendo que ya a estas alturas de la charla ya estamos seguros de que queremos implementar una radio en internet con fines periodísticos o con fines de comunicación corporativa. Debemos tener claro cuáles son los recursos técnicos que requerimos. Y podemos ir desde una gama de recursos muy amplia hasta una muy austera para comenzar este proyecto. Y vamos a hacernos la idea de que efectivamente tenemos solamente unos cuantos recursos para que esta radio pueda ver sus primeros inicios o pininos hasta en el futuro lograr consolidarse. Por un lado, hay que contar con una computadora, con un software de edición. Audacity es un software de edición de audio gratuito que no requiere licencia, libre de licencia, y que es muy versátil y muy intuitiva. Cualquier persona puede editar audios con ese software y tener material para alimentar a una radio online o para producir podcast también, sin duda alguna. Un micrófono que puede ser con USB para directamente
directamente conectarlo a nuestra computadora o con un cable Canon a través de una pequeña consola o interfase de audio, como lo señalo a continuación. Efectos sonoros y cortinas musicales. Existen una serie de bancos que se pueden consultar de manera gratuita. Solamente basta con que ustedes ingresen a Google y pongan bancos de efectos sonoros y cortinas musicales gratuitas, y las herramientas que existen en ese sentido son muy amplias y los van a encontrar con mucha facilidad. También, sin duda, un recurso técnico fundamental sin el cual no puede existir una radio en Internet o por Internet es el servicio de streaming, que puede ser gratuito o de paga. Y con respecto al servicio gratuito, lo voy a explicar en una siguiente lámina. Con respecto a los recursos humanos, un periodista o conductor, un operador de los controles, un productor y un community manager y o editor web. Una radio por internet no existe si no tiene una página que aloje ese reproductor donde yo voy a poder escuchar esta radio por internet. Razón por la cual necesito que alguien administre esa página. Puede ser una página que generemos a través de plataformas gratuitas de diseño de páginas web, o paguemos por por un dominio servidor que en estos tiempos cuesta, digamos, las tarifas son bastante accesibles porque hay una competencia bien grande con respecto a dominios, a servidores, etcétera, ¿no? Lo del community manager también es fundamental, porque las plataformas que nos ayudan a promocionar un audio digital, sea podcast, sea radio online, son las diferentes redes sociales, llámese Facebook, Twitter, Instagram, TikTok también. De repente podría ser una muy buena plataforma de difusión, tomando en cuenta el público objetivo también al que se dirige, con un corte más o un rango etario mucho más joven. Obviamente, para cada red social tenemos un lenguaje distinto. No es lo mismo buscar que en Facebook nos escuchen, donde nos dirigimos a un grupo de edad diferente, mayor quizá, que el de TikTok, y cuyo lenguaje es distinto al de TikTok. Igual pasa con Twitter, ¿no? En Twitter tendría que yo difundir un audio, o invitar a la acción, es decir, a que escuchen la radio anunciando una noticia, ¿no? Un hecho noticioso de cualquier índole, pero finalmente noticioso, que la radio está brindando y que no vas a encontrarlo en ningún otro lugar. Cuando les hablaba hace unos instantes sobre las herramientas de streaming que existen gratuitas, hay dos de manera particular que identifico en estos momentos, que son muy útiles, que nos pueden ayudar a comenzar este pequeño proyecto de radio online que, Dios mediante, ojalá en el futuro se pueda convertir en un proyecto sólido, autosostenible, que genere recursos y que nos permita, en el caso de ser periodistas, desarrollar nuestra actividad periodística, y en el caso de ser comunicadores de otras especialidades, poder adecuar el medio de comunicación a nuestros fines profesionales. Caster.fm nos permite tener 400 oyentes en simultáneo. Es decir, tienen que engancharse 401 oyentes para que la señal se me caiga. Y eso es muy difícil si tomamos en cuenta lo que les mencionaba al principio, de que si yo logro tener 100 oyentes en simultáneo todo el tiempo de mi programación, debo sentirme el más feliz de los hombres o mujeres sobre la tierra, porque habré cumplido
mi objetivo con respecto a este medio de comunicación. Por eso es que también, y hago un paréntesis porque quería hacer al inicio la comparación y no la llegué a hacer, nunca midamos, inclusive a la hora de promocionar nuestra radio con fines comerciales, nunca midamos ni nos sintamos amilanados porque un posible anunciante nos diga, José, pero tu radio tiene 100 oyentes en simultáneo todos los días, pero RPP tiene 1 millón. Obviamente que ese tipo de comparaciones van a dejar mal parado a tu radio, pero tiene que entenderse que la radio online no es una radio tradicional, su forma de desarrollarse es distinta, su alcance también lo es. Entonces, tiene que medirse la radio de acuerdo al tipo de medio de comunicación que es y en la plataforma en la que se desenvuelve. Porque, insisto, al igual que en el podcast, al igual que en las redes sociales, nosotros buscamos generar comunidad a través de contenidos especializados, temáticas específicas, etcétera. Entonces, si nosotros llegamos a 100 personas que les gusta, como lo mencionó Antonio Manco el otro día, la tecnología, si yo llego a 100 personas todos los días a las que les gusta la tecnología con mis contenidos, obviamente que las empresas de tecnología podrían tranquilamente auspiciarme. No digo que las grandes empresas de tecnología, pero sí las microempresas o las pequeñas empresas, porque tengo un público cautivo que consume ese tipo de información, que puede comprar ese tipo de productos y que tranquilamente podrían ver un retorno de la inversión publicitaria que están realizando con nosotros. Seno.fm también es una plataforma similar a Caster.fm que me brinda el servicio de streaming gratuito. Ahora vamos a ver en todo caso unos instantes antes de terminar, porque creo que ya estamos con el tiempo, cómo es el panel de estas dos plataformas, muy intuitivo, podemos crearlo de una manera muy fácil y rápida y no va a haber ningún problema por ese lado, ¿no? De esta manera llegamos al final de esta parte de la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Y antes de pasar a las preguntas, quería compartir con ustedes lo que les mencionaba hace un instante, las páginas de Caster y a ver, un segundito, por favor. Vámonos con Caster. Ya. ¿Me puedes confirmar, Jason, que se está viendo la pantalla de este portal de Caster FM? Confirmado, se puede observar, licenciado Trujillo. Ya, muchas gracias, Jason. Como les decía, es una plataforma sencilla. Acá nos indica claramente 400 personas que pueden escucharnos de manera simultánea con un servicio gratuito. Además del servicio gratuito, obviamente, Caster.fm tiene planes de paga, que obviamente también nos van a brindar muchas más alternativas, la radio, una página para la radio, la posibilidad de grabar los contenidos para podcast, y esta es la plataforma libre, ¿no? Si yo ingreso a la plataforma de paga, la plataforma de paga tiene muchas más alternativas, que inclusive va por el lado de los formatos, de los audios con los que puedo trabajar, el tipo de reproductor que me está facilitando, son reproductores mucho más atractivos, que brindan información sobre los temas musicales, si fueran el caso, o de la información que estoy brindando, el programa que estoy conduciendo, reproductores variados. Yo en el plan libre solamente puedo ajustarme a lo que me ofrecen. Y lo único que tengo que hacer es registrarme. Vamos a poner que tengamos un plan, que quiero un plan libre, ¿no? Ya. Vengo acá, lleno toda la información que me piden.
Y una vez que hago eso, la plataforma me va a proporcionar los datos que yo debo introducir en el software que utilice para transmitir. Ahora voy a mostrarles rápidamente, antes que el tiempo nos gane, la plataforma, por ejemplo, con la que estoy transmitiendo en estos momentos, Buenos Momentos Radio. Ojalá que me lo permita mostrar. Acá está. ¿Ya? Este programa se denomina Radio Voz, es un programador, pero a su vez también me permite aparte de programar, me permite transmitir. Como ustedes ven en la parte superior, tengo la señal al aire, quiere decir que estoy transmitiendo desde aquí hacia digamos, hacia la nube. Y acá pueden ver cuando yo pongo encoder, toda la información que tiene que ver con el servidor con el que trabajo, las contraseñas, toda esa información también se la va a proporcionar el servicio gratuito de Caster, y eso es lo que tienen que poner ustedes, sea en un reproductor como Radio Voz, sea en otros reproductores con los que también se cuentan y que están, Boot es otro muy bueno. Digamos que yo les he proporcionado en esta pequeña revisión una introducción a lo que se puede hacer a nivel de radio, pero las posibilidades son infinitas, sin duda alguna. Jason, no sé si es que hay preguntas en todo caso que podamos atender. No te escucho, Jason. Bien, gracias por la corrección. Bien, efectivamente, ahora nos toca recoger algunos comentarios de nuestros colegas quienes han estado sintonizando esta interesante videoconferencia. Tenemos el comentario de nuestra colega Julieta Villagarcía, quien dice lo siguiente: resumiendo a este momento, las bondades de la radio en línea generales son llegar a todo el mundo, contenido que puede emitirse en radio, y eso ayuda a formar alianzas con medios, y además consume pocos datos. Allí Julieta destaca, digamos, las virtudes de la radio online. En otro comentario, el colega Quique Baza menciona lo siguiente: lo mejor de escuchar programas de radio online es realizar otra labor a la par, distinto a los medios audiovisuales, que necesariamente tienes que verlo. Nuestra colega Stephanie Mendoza Ariza pregunta: usted mencionó que el podcast y radio online son como primos hermanos. ¿Cree que el podcast tendrá más oyentes a diferencia de la radio online por sus contenidos? La primera pregunta que traslada a la mesa la colega Stephanie Mendoza Ariza. Claro que sí, le respondo a Stephanie y muchas gracias por la pregunta, y a ti, Jason, por manifestármela. Existen, digamos, mecanismos que habría que tener en cuenta para que podamos evaluar si es que una plataforma puede ser más exitosa en el tiempo que otra. En primer lugar, el podcast, por decirlo de alguna manera, está de moda. En la pandemia, como lo mencionaba hace unos instantes, se ha producido un boom del podcast. Alguna vez en conversaciones con los colegas del Colegio de Periodistas de Lima mencionábamos acerca de que desde el 2013 estamos promoviendo estas herramientas, la radio online, el podcast, etcétera. Y no había necesariamente una receptividad por parte de las instituciones para desarrollar este tipo de iniciativas. Cuando se produce la pandemia, la virtualidad a la que nos obliga a estar, pone los reflectores sobre herramientas que habían estado ahí, pero que no eran muy utilizadas. Y una de ellas es el podcast, sin duda. Bajos costos de producción, sigue la misma lógica de la radio online en el sentido del consumo de datos, que también es relativamente o bastante menor a la que puede generarnos un contenido audiovisual. Como su mismo nombre lo dice, podcast, o sea, puedo
difusión que puedo radiodifusión que puedo trasladar. Yo puedo descargar cuando tengo Wi-Fi el contenido de un podcast que me gusta y que tiene 6, 7 episodios, lo descargo y sin consumir mis datos, lo escucho en el momento que quiero o que puedo, ¿no? Esa es una pequeña, gran diferencia que también avala, digamos, la posibilidad de un desarrollo mayor del podcast, porque la radio online, como lo mencioné al principio, es radio en vivo, mientras que el podcast es una radio en diferido. Yo puedo escucharla en el momento que quiera y es una radio bajo demanda. Yo escucho lo que quiero. La radio online sigue siendo una radio, por más especializada que sea, por más temáticas específicas que tenga, sigue siendo una radio que tiene una programación y respeta esa programación. Si yo quiero escuchar el programa que dio a las 8 de la mañana, pero son las 5 de la tarde y hay otro programa, no me queda más que o esperar al día siguiente para escuchar ese contenido, o en su defecto, algo que también ha hecho la radio online con su primo hermano, es tener podcast de sus programas. También ahí también podemos hacer una diferencia, ¿no? Y similitud. Tanto la grabación de un programa que se transmitió en vivo y que luego se cuelga en las plataformas de podcast, como contenidos específicamente hechos para estas plataformas, siguen siendo ambos podcasts con diferentes características, pero finalmente también cubren una demanda, ¿no? Que es escuchar un contenido en el momento en el que lo deseo. Y sobre la posibilidad de si el podcast va a superar ampliamente a la radio online, mucho va a depender de las iniciativas que en esa materia se puedan desarrollar en los próximos años. El gran problema también que existe con el podcast, con la radio online, perdón, y lo han visto ustedes en los recursos humanos, es la posibilidad de contar con un operador todo el día probablemente o en 2 turnos, un conductor que esté en la cabina conduciendo, o puede estar en su casa, pero bueno, igual tiene que estar en la estación de trabajo de la radio, y personal que maneje las redes sociales y la página web donde se transmite la radio. Esos detalles hacen que como plataforma o como medio de comunicación tenga más dificultades de desarrollo la radio online que el podcast, sin que eso implique que puedan desarrollarse muy buenas iniciativas en ese sentido, ¿no? Principalmente corporativas, por ejemplo. Bien, aquí también saludamos el comentario de la colega Patricia Palomino, quien hace mención a lo siguiente. Ella dice, la radio institucional online debe estar incluida en toda estrategia de comunicación pública, pues constituye una gran oportunidad para llevar información hasta los puntos más remotos del país. Creo que es una herramienta que muchas instituciones públicas y privadas hoy lo están implementando, ¿no? Creo que también hizo mención en su exposición licenciado José. Yo quería darle, digamos, otro matiz a la exposición y quería trasladarle una pregunta con respecto a, digamos, la credibilidad y básicamente la credibilidad que hoy, lamentablemente, algunos medios de comunicación masivos han perdido. Hace poco el Colegio de Periodistas de Lima participó en una conferencia en donde participaron muchas instituciones, entre ellas la Federación de Periodistas y la Asociación Nacional de Periodistas. Y en la exposición mencionaban de que, digamos, uno de los principales motivos por el cual el periodismo hoy podría mejorar, digamos, en el aspecto de la confianza en la ciudadanía, es la implementación de medios locales o medios comunitarios. ¿Cree usted que de repente la implementación o la incorporación de algunos, digamos, o la instalación, mejor dicho, de radios online en las localidades, quizás empezando por la región Lima y quizás en provincias, podrían ser un camino también importante para fortalecer ese aspecto del periodismo hoy por hoy, es decir, la credibilidad?
Sí, sin duda. Y como mencionaba también Jason hace unos instantes, debemos entender que el hecho de que yo genere un contenido digital a través de una radio online no quiere decir que ese contenido yo, como parte de un trabajo, de una estrategia con radiodifusores comunitarios, etcétera, no pueda difundirlo también a través de los espacios con los que ellos cuentan, ¿no? La radio online también puede servirnos, por ejemplo, y era una iniciativa que teníamos en la Autoridad Nacional del Agua bueno, se pudo implementar de alguna manera, en lugar, por ejemplo, de que en los lugares más apartados del país, donde las diferentes instituciones públicas tienen como circuito cerrado de televisión o para difundir sus acciones, un televisor con un DVD que repite la misma información, a veces desactualizada y bastante desactualizada en algunos momentos, tener la posibilidad de que solamente se ponga un pequeño circuito de parlantes y la radio online desde Lima o desde cualquier parte del país sea transmitida y replicada en esos espacios. Podría lograrse que los contenidos y esa articulación, como te menciono, con otras instituciones u organizaciones del Estado o sociales, sea más fuerte y permita articular un trabajo en la materia. Y no quería olvidarme, aprovechando el comentario, Jason, de lo siguiente que no había mencionado como una herramienta, un elemento que habría que considerar de la radio online para mí como un valor fundamental que no se ha aprovechado, pero no quiere decir que no exista. Es lo siguiente. La radio online, a diferencia del podcast, que ya dijimos que es un contenido diferido, grabado, editado y alojado en una plataforma de distribución de podcast, la radio online es en vivo, ¿no? Entonces, hay una experiencia española muy interesante, por lo menos es la que he podido conocer, de una radio móvil. Es decir, en un vehículo, eh, ponen todos los equipos de la radio online, están instalados ahí, transmiten la señal, se van movilizando por diversas zonas de la ciudad, en el verano en las playas, bajan a la playa donde hay concentraciones de público importante, establecen una dinámica de contacto con los oyentes directa, los invitan a sentarse en la cabina de que está en este auto o en este vehículo, mejor dicho, y conversan sobre diferentes temáticas. Yo creo que, y eso es lo bueno de la radio online, como es una radio también portátil, yo puedo moverme de un lugar a otro con el simple hecho de que tenga la posibilidad de contar con datos o con internet para enviar mi señal a la nube. Yo puedo hacerlo desde donde sea y eso no se ha aprovechado. Otra posibilidad interesante también, Jason, es, por ejemplo, y también lo escuchaba en otras experiencias, es muchas personas se quejan de alguna manera de que no pueden ver los partidos de fútbol, supongamos, ¿no? La liga española, inglesa, la que fuera, por los derechos de televisión que existen y en internet no pueden encontrar esas señales, en YouTube, perdón, en Facebook no pueden encontrarlas, ¿no? ¿Cómo sacarle la vuelta, hacer que este contenido, hacer que se pueda generar este contenido, pero de una manera distinta? En España se invitaba a los oyentes de una emisora que iban a los partidos, de una emisora online, a comunicarse con la radio y narrar ellos los partidos, describirnos las principales situaciones, incidencias, qué es lo que pasaba en las tribunas, algunas discusiones o personas conocidas que estaban en las tribunas, etcétera. Y eso se transmitía, como te digo, a través de la señal de la radio online. Y ese tipo de situaciones que son distintas a una transmisión convencional de una radio o medio de comunicación tradicional, hacían que este tipo de emisoras online tuvieran altos índices de sintonía. Muy interesante, sobre todo los casos, digamos, en otros países, ¿no? Justamente abordando ese tema, Julieta Villagarcía nos pregunta,
En este momento, ¿existe alguna experiencia exitosa de radio online en Perú? Además de lo que ya mencionó, ¿no? Diría que la principal que conozco, digamos, sería el Radio Indecopi, pero existe al respecto, de todas maneras, ciertas dudas o inquietudes, por lo menos, que se podrían formular, porque es exitosa porque se ha mantenido digamos, en el aire. Es exitosa porque hay contenidos sin duda utilitarios de cada vez que es posible. Para mí, yo me engancho con su señal y escucho temas que son interesantes de orientación al público consumidor, pero no hay necesariamente, o no he podido conocer en todo caso, un elemento que es fundamental para cualquier tipo de trabajo de comunicación o prensa o lo que fuere, ¿no? Que es el hecho de la medición. Yo cuando he querido saber cómo les va con la audiencia, no ha sido posible saberlo o conocerlo, y es importante eso, porque al igual que en las redes sociales, al igual que en el podcast, necesitamos medir para saber si efectivamente nos están escuchando, si de dónde nos escuchan. Y acá un paréntesis rápido, porque ya sé que el tiempo nos está ganando Jason. Algo que también nos permite, por ejemplo, que no nos permiten las plataformas de streaming gratuitas, y que sí nos permiten las de paga, es saber cuántas personas nos escuchan, en qué momento nos escuchan. Y hay planes de streaming de paga que nos permiten tener información georreferencial de nuestros oyentes, es decir, desde qué parte del planeta nos están escuchando. Y eso es fundamental, esa información, esa data, esa métrica es fundamental, porque nos permite también definir a nosotros el perfil de nuestros oyentes. Si sabemos que la gran mayoría, por decirlo de alguna manera, como un ejemplo, de nuestros oyentes está, hablando en términos de nuestro país, está en Loreto, obviamente que yo tengo que manejar la temática que estoy abordando en mi radio online, orientada a las necesidades informativas de esa región, porque son quienes más me escuchan y me están escuchando por algo. Me están escuchando porque alguna información de su interés he difundido. Entonces, puedo redoblar esfuerzos para preocuparme más todavía sobre sus necesidades informativas, y quizá con eso genere una mayor comunidad. Y si tengo audiencia, eso nos pasaba en la Autoridad Nacional del Agua. Nuestra mayor cantidad de oyentes no estaba en el Perú, estaba en España, estaba en estaba hasta en Japón. Estaba comunidad peruana, se entiende, de peruanos en estos dos países que nos escuchaban, pero también con eso nos permitía también, además de saber que eran, que teníamos una audiencia importante en estos países, confirmaba el posicionamiento de marca que buscábamos para la institución a la cual la radio corporativa o institucional en este caso representa, porque en España se encuentra una de las organizaciones más importantes del cuidado del agua que existe a nivel hispano, por lo menos. Entonces, que te escuchen en España, no solamente la comunidad peruana, sino también quizá otros ciudadanos de ese país, significa que estamos impactando con el contenido, en este caso del cuidado del agua, a través de una radio institucional. Correcto, licenciado José Trujillo. Creo que el tema en realidad es muy interesante para seguir dialogando. Sí. Eh, Quería saludar también los comentarios a ver, tenemos más comentarios, los comentarios de Zulema Salazar, quien dice, sería adecuado que los podcasts se implementen en las redes sociales, sobre todo en instituciones de salud. Es un muy buen comentario, creo que no sé si algunas instituciones ya lo están haciendo, me parece que sí, no estoy muy seguro, pero sería una buena herramienta de comunicación.
También tenemos los El último comentarios. comentario, discúlpame que te interrumpa, Jason, que quiero anotar algo que creo que es importante en este sentido, porque no lo he hecho en la exposición, es que si nosotros implementamos una radio en Internet, tenemos que tener mucho respeto por nuestros oyentes. Como lo decía al principio, 100 oyentes en simultáneo puede ser la gloria en cuanto a audiencia para una radio en Internet. Pero si tenemos 5, si tenemos a una hora determinada 3, a una hora determinada un oyente o 2, nos merecen el mismo respeto que los 100 que idealmente yo quiero, con los que quiero contar. Y ese respeto se traduce en respetar horarios. Si yo digo que voy a transmitir o anuncio que voy a transmitir un programa a las 9 de la mañana, todos los días de manera religiosa a las 9 de la mañana yo tengo que salir al aire. No porque creo que solamente una persona me va a escuchar a esa hora, porque lo he visto en la estadística, en la medición que he hecho, voy a faltarle respeto a ese oyente y no cumplir con eso, porque si yo no cumplo con lo que estoy ofreciendo a nivel de programación y horarios, ese oyente que yo pierdo no lo recupero nunca, nunca más, ¿no? Y eso es importante también de tenerlo en cuenta. Efectivamente, es correcto lo que menciona. Y creo que coincide tanto, así como las redes sociales, la radio online, uno de sus primordiales es crear comunidad, ¿no? Y eso Así obviamente es. a través del tiempo va a poder fortalecer su ejercicio. Ya para finalizar, estamos en la parte final de esta interesante videoconferencia. Quería trasladarle una pregunta final. ¿Qué interrogantes se debe realizar un profesional que desea emprender la radio online? Unas 3 preguntas o 4 preguntas antes de sumergirnos en este mundo. Lo primero, como le decía al inicio, y por eso es que repetía en la nube de palabras en una de las 9 palabras, una sola palabra. Soy radio apasionado o radio apasionada. Si me considero radio apasionado o radio apasionada, ya cumplimos una primera cualidad que debemos tener para poder emprender un proyecto periodístico o de comunicación a través de una radio online. En segundo lugar, cuento con los recursos técnicos mínimos requeridos. Si contamos con esos recursos mínimos requeridos, ya tenemos esa segunda parte. Y si cuento con los recursos humanos también. Ojo que el recurso humano podría ser en algunos casos yo mismo, yo ser el operador, yo ser el locutor, yo ser el community manager, yo ser el editor web. Se van a dar casos. Si el tiempo, las posibilidades de espacios, digamos, dentro de las jornadas laborales que obviamente también debo cumplir, porque obviamente al inicio de un proyecto como este no puedo pensar en que voy a vivir de la radio online, ni mucho menos. Es algo que se va a construir en el tiempo, al igual que cualquier tipo de iniciativa comunicacional, ¿no? Como todo en esta vida en materia de comunicación, se construye paso a paso. Si cumplo esas tres condiciones, Jason, yo creo que podemos establecer un proyecto de radio online que funcione en el tiempo, pero que en un primer momento nada más puede ser una aventura solitaria. Esta tiene que ser una aventura en la que participe un grupo de personas. La radio es equipo. En la radio tenemos diferentes personas que cumplen diferentes funciones. Yo no puedo creer o atribuirme la capacidad de hacer todo a la vez. Entonces, si logramos formar equipos, si logramos comprometer con la pasión que nosotros tenemos a otros profesionales, existe la posibilidad muy grande de éxito en iniciativas como esta. Buenos Momentos Radio, y lo digo, digamos, a modo de cierre también, Jason, es una iniciativa que se gestó en el año 2014
yo he pasado con la radio por todas las etapas que les he mencionado. He pasado por utilizar plataformas de streaming gratuitas cuando no habían 400 oyentes en simultáneos como una oferta por parte de la plataforma. Cuando me ofrecían a lo mucho 100 exagerando o 50 oyentes en simultáneo, y si un oyente 51 se conectaba, se me caía toda la plataforma porque no resistía más. Lo he comenzado haciéndolo con un micrófono, y sin una consola. El audio muchas veces, no era de muy buena calidad, etcétera. En el camino se han ido mejorando, y asumiendo y redefiniendo este reto de querer ser un promotor de una radio online. Y ahora estamos en una tercera etapa, ¿no? Estamos rediseñando la página web con la que trabajamos para hacerla mucho más profesional, buscando posicionar en todas las redes sociales posibles a la radio, utilizando plataformas también gratuitas de directorios de radios online. Hay que estar en todo, así como en el podcast tenemos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. En radio online tenemos directorios de radio infinitos que permiten que nuestra radio suene en varios directorios. Entonces las personas solamente googlean y nos escuchan de alguna manera a través de nuestra página web o a través de cualquiera de estos directorios. Y adicionalmente, en los últimos años ha aparecido una plataforma que es interesantísima. Se llama Radio Garden, que tiene un aplicativo móvil, también tiene su versión web, y que permiten que uno puede escuchar cualquier radio del mundo que esté alojada en esa plataforma de una manera atractiva visualmente, porque ves un globo terráqueo con un montón de puntitos que son todas las radios que están agregadas a esta plataforma, y solamente buscas la radio que tú quieres y la escuchas. He escuchado radios de todo el mundo a horas inimaginables, no saben, y eso demuestra que efectivamente hay muchas posibilidades en la radio online, así como las hay en el podcast. Quizá en los próximos años, digamos, en esta dinámica que tienen las comunicaciones, que es cíclica, nuevamente la radio online puede ser una alternativa muy interesante de trabajo para periodistas y de emprendimiento o de herramienta comunicacional para los comunicadores de las diferentes organizaciones. Muy bien, entonces hemos llegado a la parte final de esta videoconferencia. Agradecemos su participación, licenciado José Trujillo, y también la participación de todos nuestros colegas quienes el día de hoy nos han acompañado virtualmente a través de nuestra plataforma de Facebook Live. Igualmente, hacemos la invitación a todos ustedes quienes se han conectado a seguir participando de nuestro calendario de webinars académicos. El día de mañana, a partir de las 7 de la noche, vamos a contar con la participación del destacado colega Hugo Coya. Él tiene como tema principal periodismo y fake news, una cita también muy importante a la que todos debemos asistir. Sus palabras finales, licenciado José Trujillo, para cerrar esta videoconferencia. Bueno, antes que nada, agradecerte, Jason, por la moderación, por haber podido trasladar la mayor cantidad de inquietudes y comentarios sobre este tema que me apasiona bastante. Yo me considero un radio apasionado. Me gusta mucho haber escuchado que muchas personas se han sentido identificadas con la temática. Quizá mañana o más tarde estén experimentando con esta posibilidad de desarrollar proyectos de radio online. Me encantaría mucho, y siempre a disposición para poder ayudarlos en el proceso de implementación de estos medios de comunicación, y también contento con este ciclo de capacitaciones que está realizando el Colegio de Periodistas de Lima en el marco, como tú bien lo has mencionado, del mes del periodista 2022, uno de los pilares de la gestión del decano regional del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacte Melgarejo, y de toda su plana de directores, es la educación, la capacitación, y creo que estamos cumpliendo con ese objetivo, sin duda alguna, a través de este ciclo de charlas
magistrales. Muchas gracias a todos por participar y a ti, Jason, por la oportunidad.